Hola a todos chicos y muy buenas. ¿Estáis preparados para el pedazo de vídeo de hoy? Hoy vamos a hablar de los shorts y vamos a hablar de los vídeos largos. Estar atentos porque desde el día 1 de febrero, ya sabéis, del 2023, ha habido un cambio enorme en la manera de que YouTube está promocionando nuestros shorts, y lo que vamos a hacer aquí va a ser explicar la manera exacta de que tiene YouTube de trabajar. ¿Estáis preparados, chicos? Bueno, pues sin ir más lejos, lo primero que vamos a hacer va a ser poner un poquito de ambiente, como nos gusta, y vamos al tema. Lo primero, chicos, que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que saber es que la manera de YouTube ha cambiado muchísimo. Esta última actualización, a la hora de recomendar los shorts, YouTube está utilizando una táctica muy parecida al tema de los vídeos. ¿Cuál es esa? Bueno, al principio, ya sabéis, cuando empezaron los shorts, todo el mundo ahora estamos diciendo lo mismo. ¿Por qué mis shorts no se ven ahora? Pues YouTube cogía y necesitaba los shorts y pum pum empezaba a coger todos los shorts que había. A partir del día de hace ya 3 o 4 meses atrás, ya empezó eso a parar, a ir más despacito, Y a partir del día 1, exactamente, fue un parón exagerado. ¿Por qué? Pues porque ya YouTube empezó a monetizar los shorts. Entonces ya su manera de trabajar es muy diferente. Ya selecciona los shorts, selecciona los canales, selecciona a la gente que se dedica expresamente a shorts, y YouTube está intentando buscar canales que de los shorts vayan a vídeos largos, porque YouTube no quiere perder su liderazgo en vídeos largos. Entonces YouTube quiere triunfar en el tema de los shorts, pero también quiere mantener su liderazgo en vídeos largos. De ahí vamos a utilizar la opción Remix. Ya sabéis, lo hemos dicho muchas veces. De ahí, importantísimo, chicos, dicho por alguien que trabaja, ya sabéis, un amigo, compañero que trabaja en YouTube España. La manera que tiene YouTube ahora mismo de recomendar los shorts es a largo plazo, ¿de acuerdo? No penséis que porque un short, nada más subirlo, no nos haya dado muchísimas visitas, ese short está muerto. Antiguamente sí, los shorts explotaban y ya paraban, a no ser que fuera un título muy buscable, ya paraban. Ahora no, chicos, ahora yo tengo vídeos, os voy a enseñar ahora cuando entremos en el vídeo. Os voy a enseñar vídeos que al mes ahora mismo están funcionando. Y esto todo estamos hablando de antes del 1 de febrero, pero a partir de ahora del 1 de febrero esto va a ser muy normal. He visto en muchos canales de mis amigos y suscriptores que os está pasando vídeos que teníais, ahora después de un mes, después de 15 días, después de 20 días está saltando. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a decir las causas. La primera causa es porque a lo mejor el título que tenéis en el momento que se publicó no estaba en tendencia o no tenía moda, pero de repente ahora una empresa ha sacado la segunda parte de ese juego, o un artista ha sacado una canción de ese mismo grupo, o estáis haciendo un tutorial y de repente un youtuber mucho más famoso que nosotros empieza a hablar de lo mismo. Entonces esos shorts que a lo mejor estaban parados y sin tener tirón, pues empiezan a funcionar. Igual que eso, chicos, digo comida, digo ejercicios, digo todo. A lo mejor al mes hay una tendencia y YouTube va a rescatar todos esos shorts que tiene abajo, ¿de acuerdo? Y los va a publicar. Razón importante, no borréis los shorts. ¿De acuerdo? No borréis los shorts, dejadlos, no os ocupan a vosotros espacio porque eso se queda en YouTube. Entonces no borréis shorts porque no sabéis qué short puede pegar un salto y funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a entrar en el vídeo. Yo voy a contar con datos reales cómo shorts después de un mes han triunfado, por qué y cuáles han sido para mí las causas que han funcionado, ¿de acuerdo? Y cómo vamos a conseguir que ese short nos lleve visitas al vídeo largo y YouTube asocie vídeo largo con short y recomiende tanto el vídeo largo como el short. Importantísimo que recomiende el short hoy en día porque te trae más suscriptores. Pero bueno, vamos a explicarlo todo cómo funciona. Como digo siempre, chicos, dentro vídeo. Bueno, chicos, vamos a ello. Punto número 1. Vamos a analizar los shorts que empiezan a funcionar rápido, ¿de acuerdo? Shorts que empiezan a funcionar rápido. El mejor ejemplo que voy a dar ahora es
el que hemos hecho ahora mismo. Lo hemos subido y este short ha empezado a funcionar, vamos, prácticamente a la hora de subirlo. Como veis, se subió a las 11 y este short hasta a las 11 una visita y hasta las 12 prácticamente no dio. A partir de las 12 dio todas las visitas que tiene ahora mismo. Nos trajo 3 suscriptores, ¿de acuerdo? Pero es que lleva una hora publicado. Y fijaros, esto es lo que quiero explicar, ¿vale? Que es muy importante ahora, desde que han monetizado los shorts, esto es muy importante. Primero, las visitas que nos han llegado hasta ahora han sido todas de FeedShot. Ya sabéis, FeedShot, la publicidad que nos hace YouTube cuando coge nuestro short, ¿de acuerdo? Importantísimo, búsquedas de YouTube. ¿Por qué es importantísimo, chicos? Porque están trabajando como los vídeos, porque los shorts ahora mismo están trabajando como los vídeos. Si conseguimos que un short tenga visitas continuamente, vamos a conseguir que YouTube ese vídeo no lo deje para mañana. Esté diciendo, este vídeo está funcionando, este vídeo lo voy a publicar. Funciones de exploración, pues como ya sabemos, gente que entra a nuestro canal o gente que empieza a verlo, las páginas del canal, exactamente lo mismo. Pero búsquedas de YouTube, ¿cómo vamos a conseguirlo? Punto número 2, que es lo que quiero enseñar. Vamos a coger, desde aquí nos hemos metido en la página de short del PC, pero en el móvil es exactamente igual. Vamos a entrar y en el buscador de short, una vez que entremos en short, vamos a poner, en este caso, frases. Fijaros, ya lo tengo aquí preparado. ¿Qué nos va a ofrecer? Pues igual que para los vídeos, nos va a ofrecer todas las palabras que se están buscando en el tema de short. ¿De acuerdo? Pues ¿qué vamos a hacer? Fácil, utilizar la primera. ¿De acuerdo? Si estamos haciendo ejercicios, si estamos hablando de tutoriales, si estamos hablando de coches, si estamos hablando de mecánica, de lo que sea, vamos a poner nosotros la primera palabra clave que queremos utilizar para nuestro título y de ahí vamos a utilizar la que se esté buscando en los shorts. ¿Por qué? Punto número 3, porque vamos a tener búsquedas y al tener búsquedas nuestro vídeo va a estar siempre funcionando y YouTube lo va a tener siempre ahí. A cualquiera que ponga esta frase se lo va a ofrecer. ¿De acuerdo? O sea, no solamente va a llegar el tráfico de los shorts, de FeedShot, va a llegar el tráfico de las búsquedas. Al tener búsquedas, los FeedShot también te lo va a promocionar mucho más. Punto número 3. Hay mucho más tráfico del que nosotros pensamos, del que conocemos, de la lista de reproducción, de páginas del canal, de funciones de exploración. Os voy a enseñar algo muy curioso que todavía estoy indagando a ver qué es. Fijaros este vídeo este short, perdón, que está teniendo muchísimas visitas continuamente. Y ha sido, yo creo que gracias al título, bueno, creo no, estoy seguro que gracias al título porque es un título que se busca, pero me está llegando el tráfico de un sitio que realmente no conozco. Si vosotros conocéis lo que es páginas de sonido, ¿de acuerdo? Dejármelo en comentarios porque yo todavía no sé realmente qué es. Pero bueno, quiero que lo veáis para, si en algún vídeo podéis utilizarlo, un vídeo que sea con imágenes y pongáis esta música y esta música os traiga estas visitas, pues bienvenidas sean. Todo lo que sean visitas, buenas son. Pues fijaros, en este short el título que he puesto es Shakira y Bizarrap, ¿de acuerdo? Porque puse música de ellos, imágenes y de ellos. Y fijaros de dónde me viene el tráfico. Más tráfico que de FeedShot, o sea, más tráfico de lo que me está YouTube enseñando a la gente. Me está viniendo de páginas de sonido. Realmente no sé qué páginas de sonido todavía, si lo sabéis, chicos, decírmelo, pero es un short que, fijaros, está trayendo continuamente todos los días 19, 20, 50, hasta 60 visitas me está trayendo él solo y están llegando todas de página de sonido. Realmente no sé qué es, pero fijaros, utilizar este título porque no es solamente en este, es en otros short, en varios short que tengo de Shakira y Bizarrap. Solo me ha pasado esta cosa tan curiosa con el título Shakira y Bizarrap. Ya lo veis aquí. ¿Veis? Pues yo tengo este, como veis, y tengo por aquí otro que me está trayendo las visitas igual, de páginas de sonido y realmente no sé qué es. Pero bueno, os enseño este y mientras os sigo comentando el tema de
el tema de no borrar vídeos, de no borrar short, que es muy importante, que los short están saltando a los 15 días, a los 20 días, al mes. Fijaros, páginas de sonido. El 100% de las visitas me han venido de páginas de sonido. Utilizar el título de Shakira y Bizarrap, chicos, porque os va a llegar gente, verdaderamente, fijaros, 1600 visitas y no sabemos o no sé de qué es, pero sí sé y estoy seguro que es por el título Shakira y Bizarrap. Si ponéis o utilizáis short con imágenes, utilizar esta música que os va a venir bien. Y bueno, en general, utilizar remix, que os va a venir muy bien para que promocione esos vídeos largos y nos va a dar audiencia a los short y a los vídeos largos. Y esta era lo que os quería comentar, que me dijerais si lo conocéis, darme un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.